¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, revisemos los titulares de hoy. La dictadura de Nicolás Maduro convocó al encargado de negocios de Brasil y a su embajador Manuel Badel en rechazo a las recientes declaraciones de Celso Amorim por criticar las elecciones del 28 de julio en Venezuela. El presidente de Argentina, Javier Milei, destituyó a su ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, luego de que votara en la Asamblea General de la ONU a favor de levantar el embargo de Estados Unidos a Cuba. En Estados Unidos, Donald Trump tiene un 55% de probabilidades de ganar las elecciones presidenciales, según un análisis de Nate Silver. El gobierno de Alemania retiró a su embajador en Irán luego de la ejecución del ciudadano germano-iraní Jamshid Sharmat. Empezamos con el desarrollo de la información. La dictadura de Nicolás Maduro convocó al embajador de Brasil, Manuel Badel, en rechazo a declaraciones de Celso Amorim, asesor especial de Asuntos Exteriores del gobierno brasileño, quien cuestionó el proceso electoral venezolano y la inclusión de Venezuela en los BRICS. Amorim expresó malestar por la falta de transparencia en las elecciones, donde la oposición mostró pruebas de la victoria de Edmundo González Urrutia. La postura sorprendió dado el apoyo previo de Lula da Silva a Nicolás Maduro. La dictadura de Nicolás Maduro ha convocado al encargado de negocios de Brasil y a su embajador, Manuel Badel, en rechazo a las recientes declaraciones de Celso Amorim, asesor especial de Asuntos Exteriores del gobierno brasileño. En un comunicado emitido este miércoles, la Cancillería del régimen chavista expresó que Amorim ha emitido juicios de valor sobre el proceso electoral en Venezuela, señalando que sus comentarios constituyen una intromisión inaceptable. Es importante recordar que en este proceso, la oposición mostró pruebas de la victoria de Edmundo González Urrutia, mientras la dictadura no mostró ninguna y fraudulentamente declaró la victoria de Nicolás Maduro. Celso Amorim, quien ha sido ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa en gobiernos previos de Brasil, se ha posicionado en la administración de Lula da Silva como un diplomático influyente y mediador con Venezuela. Durante su intervención reciente, Amorim cuestionó la incorporación de Venezuela a los BRICS y expresó malestar respecto al proceso electoral venezolano del pasado 28 de julio, cuyos resultados aún no han sido detallados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. En su exposición, Amorim dejó claro que Brasil rechaza la inclusión de Venezuela en el grupo internacional hasta que se normalice la situación postelectoral. Esta declaración llamó la atención, puesto que la posición del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva ha sido siempre complaciente con la dictadura, parte del bloque de izquierda regional. Sin embargo, por alguna razón, su gobierno ha realizado una acción que pareciera ir contra los intereses venezolanos, aunque ese análisis debe ser tomado con cautela. Y ahora les contamos que familiares de presos políticos en Venezuela protestaron frente a la Fiscalía en Caracas exigiendo la liberación de sus seres queridos y la retirada de cargos. El grupo denunció la represión del régimen de Nicolás Maduro, que intensificó su persecución política luego de las elecciones fraudulentas del 28 de julio. Esta manifestación resalta la crítica situación de los derechos humanos en el país, donde se emplea la justicia como herramienta de control contra quienes expresan su oposición al gobierno. Nosotros realmente con esto queremos, aparte de sensibilizar, queremos hacer el llamado a la reflexión de la unión nosotros como país, que nosotros creemos en las instituciones que están como esta, que es la Fiscalía, para que vean cada caso, se sensibilicen y sea Dios que abra corazones y mentes para que escuchen las peticiones de todos los familiares que ya tienen más de 3 meses privados de la libertad. Como siendo inocentes se pueden declarar culpables de cargos tan atroces como lo que es el terrorismo. El terrorismo es una palabra tan horrible que hay que buscar hasta en el diccionario a aquellas personas que no saben cómo una persona siendo inocente se va a declarar culpable de ese cargo, empezando por ahí.
Y en otras noticias, el presidente de Argentina, Javier Milei, destituyó a su ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, tras su voto en la ONU a favor de levantar el embargo a Cuba, en contradicción con la postura de Milei contra regímenes que violan derechos humanos. La decisión refuerza su política de no apoyar a gobiernos autoritarios. Mondino será reemplazada por Gerardo Wertheim, actual embajador en Estados Unidos, quien asumirá la Cancillería alineado con los principios del presidente. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha destituido a su ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, horas después de que votara en la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de levantar el embargo de Estados Unidos a Cuba, una postura que contradice la política de Milei de condenar regímenes que violan los derechos humanos. Mondino será reemplazada por Gerardo Wertheim, embajador de Argentina en Estados Unidos, según anunció el portavoz presidencial Manuel Adorni. La Casa Rosada, en un comunicado, explicó que el despido de Mondino obedece a la necesidad de mantener una política exterior que rechace cualquier apoyo a la dictadura cubana y cualquier régimen que perpetúe abusos contra los derechos individuales. Desde que asumió en diciembre del 2023, Milei ha buscado alinear la política exterior de Argentina con principios liberales y se ha alineado con Occidente, distanciándose de la postura de la mayoría de líderes radicales de izquierda que han tomado una postura anti-Israel y tienen una relación complaciente con dictaduras como las de Venezuela y Cuba. Este voto en la ONU es solo el último de una serie de incidentes controvertidos en el paso de Mondino por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. La oficina de Milei también ha ordenado una auditoría interna en el Ministerio de Relaciones Exteriores para identificar posibles promotores de agendas contrarias a los principios de libertad defendidos por el gobierno. Este suceso refleja lo profundo que han calado discursos radicales dentro del Estado en Argentina, pese a los cambios estructurales que busca hacer el presidente. La Fiscalía de Bolivia avanza en la investigación penal contra Evo Morales por la grave denuncia de estupro relacionada con el abuso de una menor durante su mandato presidencial. La fiscal Sandra Gutiérrez ha informado que se han reunido 4 cuadernos de investigación que contienen indicios y pruebas materiales sobre este caso. Sin embargo, aún no se ha emitido una orden de aprehensión contra el exmandatario de izquierda radical y parte del bloque del socialismo del siglo XXI. La situación ha generado tensiones en el país, con seguidores de Morales protestando desde hace 17 días, lo que ha resultado en bloqueos viales y violentos enfrentamientos con la policía, dejando un saldo de 43 heridos, la mayoría de ellos policías, y 50 manifestantes detenidos. Por otro lado, es preocupante observar cómo la izquierda, que históricamente se ha erigido como defensora de los derechos de las mujeres y la justicia social, mantiene un silencio cómplice ante estas graves acusaciones. La falta de condena clara hacia las acciones de Morales plantea interrogantes sobre la sinceridad de su discurso en defensa de los derechos humanos. La izquierda y los líderes del bloque del socialismo del siglo XXI han demostrado en el caso de Evo Morales que no son los verdaderos defensores de los derechos humanos y que cuando implica responsabilizar a una de sus figuras solo buscan el encubrimiento para pasar desapercibidos. Y en otras noticias, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, enfrenta críticas por su manejo del escándalo de violencia sexual que involucra a Íñigo Errejón, ex portavoz de Sumar, quien dimitió tras una denuncia de agresión. La oposición acusa al gobierno de hipocresía y encubrimiento, cuestionando la coherencia de su postura feminista. Sánchez defendió la rápida reacción de Sumar, pero la oposición demanda más claridad y responsabilidad, sugiriendo posible conocimiento previo de este caso. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, enfrenta duras críticas por su gestión del reciente escándalo de violencia sexual que involucra a Íñigo Errejón, ex portavoz del partido de izquierda radical Sumar en el Congreso de los Diputados. El caso ha generado cuestionamientos sobre la coherencia de la coalición gobernante, que ha hecho de la supuesta lucha por la igualdad y contra la violencia de género una de sus principales banderas. Errejón presentó su dimisión el jueves tras una denuncia de agresión sexual, un golpe que sacude a la izquierda, cuyo discurso se ha centrado en políticas feministas y la defensa de los derechos de las mujeres.
La oposición acusa de hipocresía e incluso complicidad al gobierno y sus socios de izquierda radical, señalando la falta de transparencia y la posible negligencia en este caso. Desde la ciudad india de Bombay, Sánchez defendió públicamente la contundente respuesta de Sumar, la plataforma de izquierda radical liderada por Yolanda Díaz, asegurando que sus aliados actuaron rápidamente tras conocer la denuncia contra Errejón. No obstante, las explicaciones de Sánchez han sido cuestionadas por la oposición, que insiste en la posibilidad de que Sumar y Más Madrid, el partido de Errejón liderado por Mónica García, estuvieran al tanto del comportamiento del diputado y hubieran optado por encubrirlo. La oposición se pregunta desde cuándo conocían el caso y si hubo intenciones de proteger a Errejón para evitar que el escándalo afectara la imagen de la coalición. Estas críticas se dirigen especialmente al aparente contraste entre la respuesta del gobierno y las leyes claramente feministas que el propio Sánchez ha promovido, calificando su administración como la más feminista de la historia. La oposición exige mayor claridad y responsabilidad en la actuación del gobierno ante una acusación que aseguran debería haber sido investigada con más rigor desde el inicio. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Volvemos enseguida con más. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en esta edición de Informe Diario. Donald Trump lidera la contienda presidencial frente a Kamala Harris con un 55% de probabilidad de victoria, según el analista Nate Silver, reconocido por su enfoque en datos electorales. Sin embargo, Silver advierte que la competencia sigue siendo muy cerrada y que tanto las encuestas como los mercados de apuestas muestran posibles sesgos. El analista Nate Silver, conocido por su enfoque de datos en pronósticos electorales, ha declarado recientemente que las probabilidades están a favor de Donald Trump en la contienda presidencial frente a Kamala Harris, con un 55% de probabilidad de victoria para el republicano. No obstante, Silver ha enfatizado que la contienda es muy cerrada y que las encuestas y mercados de apuestas actuales son inciertos y podrían presentar sesgos. Silver destaca que las encuestas actuales se muestran inusualmente alineadas, ya que muchos encuestadores, tras errores en las dos últimas elecciones, ahora tienden a ajustarse a un consenso, limitando diferencias significativas entre resultados. Esta uniformidad podría enmascarar tendencias auténticas, dificultando un pronóstico certero. Factores como la inflación y la migración, herencia de la administración Biden-Harris, representan desafíos para la candidata demócrata, quien enfrenta un electorado que busca un cambio. Sin embargo, Silver apunta que la capacidad de los demócratas para movilizar votantes sigue siendo un factor clave, aunque en esta elección esa movilización podría beneficiar más a Trump. Silver destaca que el aumento de registros republicanos en estados clave y la desilusión de votantes jóvenes con estructuras tradicionales, incluida la del Partido Demócrata, puede inclinar la balanza. Además, los votantes jóvenes de minorías históricamente alineadas con los demócratas, como afroamericanos y latinos, muestran una tendencia hacia Trump, con un apoyo creciente entre los jóvenes desarraigados tras la pandemia, lo que agrega una capa de incertidumbre a la elección. Y por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, alertó sobre la presencia de tropas norcoreanas en territorio ruso, vestidas con uniformes rusos y portando equipo de ese país. Según Austin, estas fuerzas, que se dirigen hacia la región de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania, representa un desarrollo extremadamente peligroso en el conflicto. Esto se produce en un momento crítico, mientras se estima que hasta 12.000 soldados norcoreanos, incluyendo oficiales y generales, están desplegados en bases rusas, preparándose para intervenir directamente en el conflicto contra Ucrania. La situación preocupa enormemente a Occidente, ya que este despliegue de fuerzas norcoreanas en Ucrania no solo intensifica el conflicto, sino que también introduce riesgos geopolíticos adicionales.
Las fuerzas norcoreanas en Rusia sugieren un fortalecimiento de la alianza entre Moscú y Pyongyang, lo que podría llevar a una escalada militar global, especialmente si Corea del Norte recibe a cambio tecnología avanzada en misiles balísticos y capacidades nucleares. Estos avances aumentarían considerablemente la amenaza de Pyongyang en la región del Pacífico y contra aliados de Estados Unidos como Japón y Corea del Sur. La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y Corea del Sur, ha condenado la situación y solicitado la retirada de las tropas norcoreanas. Los analistas advierten que esta colaboración militar entre Rusia y Corea del Norte podría prolongar la guerra en Ucrania y alentar la intervención de otros países, elevando las tensiones en múltiples frentes y desafiando la seguridad y el equilibrio de poder en Europa y Asia. Por otro lado, el gobierno de Seúl anunció nuevas restricciones de exportación dirigidas a Corea del Norte, específicamente enfocadas en materiales críticos para la producción de misiles de combustible sólido. Esto lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur este jueves. Las restricciones abarcan 15 elementos fundamentales que Corea del Norte no puede fabricar fácilmente de forma interna, como fuselajes y tubos de combustión. Estas medidas buscan limitar aún más la capacidad de Pyongyang para desarrollar misiles balísticos, alineándose con las sanciones internacionales existentes y reforzando el control sobre materiales clave. Esta decisión se produce en un contexto de creciente preocupación por las actividades militares norcoreanas y su cooperación militar con Rusia, especialmente mientras Corea del Norte envía tropas y recursos hacia el frente ruso en Ucrania. Nos separamos por unos instantes, enseguida regresamos con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Alemania retiró a su embajador en Irán tras la ejecución del ciudadano germano-iraní Jamshid Sharmat, aumentando la tensión diplomática entre ambos países. El Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por Annalena Baerbock, convocó al encargado de negocios iraní para expresar su protesta. Además, lamentó el desenlace de Sharmat, criticando las violaciones de derechos humanos en Irán, donde detenciones arbitrarias y ejecuciones sin juicio justo son comunes. El gobierno de Alemania ha retirado a su embajador en Irán luego de la ejecución del ciudadano germano-iraní Jamshid Sharmat. Este acto ha provocado una escalada en las tensiones diplomáticas entre ambos países, en el marco de las continuas denuncias internacionales por el historial de violaciones de derechos humanos del régimen iraní. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán informó que el encargado de negocios iraní fue convocado para recibir la protesta formal de Berlín, advirtiendo que se reservan el derecho a tomar nuevas medidas. Annalena Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, expresó su más enérgica protesta contra el régimen y lamentó que a pesar de los esfuerzos diplomáticos no lograron impedir el trágico desenlace. Sharmat fue secuestrado en Dubái y trasladado a Irán, donde permaneció años en condiciones deplorables y sin un juicio justo, una práctica que evidencia las tácticas de coerción del régimen. Este caso subraya el patrón de violaciones de derechos humanos que persiste en Irán, donde opositores y ciudadanos son detenidos arbitrariamente, torturados y en algunos casos ejecutados sin garantías judiciales. La decisión de Alemania de retirar a su embajador responde no solo a esta ejecución, sino a un contexto de represión sistemática hacia los derechos civiles en Irán. El régimen iraní enfrenta críticas internacionales por perseguir y silenciar a quienes cuestionan su régimen, con ejecuciones que han alcanzado niveles alarmantes, desafiando los principios de justicia y respeto a los derechos humanos.
Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVL-ESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Hasta luego.